Hola, ¿qué tal? Te saludamos de Autovalencia. En esta oportunidad vamos a conocer cómo funciona una bobina de encendido de 3 cables. Y para empezar a comprender, acá tenemos ejemplificado un diagrama, y en este tipo de bobina, también llamado de chispa perdida, como lo podemos ver acá, tenemos una bobina para un cilindro, y de esta misma bobina sale para el cilindro en secuencia. Al momento de activar la bobina, vamos a tener dos chispas. Por eso es que se le llama chispa perdida. Y en este otro caso vamos a tener chispa en este cilindro, pero también vamos a tener chispa en el cilindro 1. Lo contrario a esta bobina, que tendríamos en el cilindro número 2 y cilindro número 3 al mismo momento de activar el transistor de la bobina. Por eso es que se le llama chispa perdida. Y para ejemplificar este tema, tenemos acá alimentación de batería Borne 15, que sería al momento de colocar switch o poner contacto. Eso es lo que vamos a tener en un cable. También vamos a tener en otro cable tierra, y en el otro cable vamos a tener una señal que va a venir de la computadora hacia el transistor de la bobina, que está incorporado dentro de la bobina, ese transistor de activación. Y necesitamos ese positivo para que entonces este transistor pueda trabajar y pueda entonces cerrar el circuito con el embobinado primario, porque aquí tenemos alimentación, pero nos haría falta la tierra para que pueda entonces funcionar. Y esa tierra es precisamente la que hace como el puente, el transistor, al momento de ser activado con la señal positiva. Este transistor entonces deja pasar la tierra y ya cerraría el circuito con el positivo y negativo, para poder entonces que funcione el embobinado primario. Así es como funciona este tipo de bobina de 3 cables. Y ahora vamos a verlo acá con el osciloscopio. Acá tenemos ya el osciloscopio previamente conectado. Acá tenemos un solo canal, el extremo como un multímetro lo tenemos acá directo a la batería, y el otro extremo positivo lo vamos a colocar en los diferentes cables para poder comprender cómo es que funciona este tipo de bobina. Vamos a configurar el osciloscopio, y actualmente acá tenemos 500 milivoltios por división, y lo que vamos a hacer es configurarlo. Acá ya tengo la opción de aumentar o disminuir el voltaje, y lo que voy a hacer es que voy a llegarlo por lo menos a 5 voltios por división. Ahí tenemos 2.5, y ahí tenemos ya 5 voltios por división. Por acá es donde puedo aumentar o disminuir el voltaje presionando esta sección de acá. Entonces ahí ya tenemos 5 voltios por división, y ahora vamos a configurar el tiempo. El tiempo
ahorita actualmente está en 20 microsegundos, lo podemos ver acá, y vamos a modificarlo. Para modificar el tiempo basta solamente tocar en ya sea al lado izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el tiempo, y aquí voy a seguir tocando y ahí va cambiando el tiempo. Ahí tenemos ahora 1 milisegundo, 2 milisegundos, 5 milisegundos, 10 milisegundos, 20, 50 milisegundos, 100 milisegundos, pero lo vamos a dejar en, aquí vamos a modificarlo nuevamente, vamos a dejarlo en 10 milisegundos por división y vamos a ver cómo funciona. De primera instancia vamos a colocar acá la punta y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Y acá podemos ver, voy a bajar acá esta flecha donde indica el número 1, que ese sería la línea 0 de voltaje. Aquí sería 0 voltios en toda la línea amarilla, o en toda la línea que podríamos acá decir en el número 1 en la flecha. Toda esta línea sería 0 voltios, y ahí colocamos el conector en el primer cable, y entonces acá en el osciloscopio tenemos un voltaje de 14.4, aquí nos indica, y si podemos ver que la línea del voltaje es consecuente a los 14 voltios, ya que tenemos 5 voltios por división y aproximadamente son 1 y 2 serían 10 voltios, y aproximadamente son como 15, porque entonces estaría cubriendo 3 cuadros, y entonces sí tenemos 14.3 voltios. Pero eso quiere decir de que en ese cable lo que tenemos es alimentación. Entonces acá tenemos alimentación. Vamos a pasarlo al segundo, que sería el de en medio. Y ahí tenemos justamente lo que les estaba comentando. Tenemos ahí lo que sería 0 voltios. Entonces ese cable sería el cable de tierra, porque aquí tenemos 0 voltios tal y como nos lo indica el osciloscopio. Y también para confirmar en la línea o en la flecha número 1 tenemos ya establecido lo que sería la línea del osciloscopio, y está en 0 voltios. Entonces esta línea quiere decir que es tierra, porque tenemos 0 voltios. Ahora vamos a pasar el extremo positivo del osciloscopio a la última, y entonces ahí está colocado en el último cable, y entonces acá pues sí ya tenemos lo que sería la señal que está enviando la computadora hacia el transistor de la bobina. Vamos a modificar lo que sería el tiempo para poderla ver mejor. Ahorita tenemos 50 milisegundos por división. Tenemos acá entonces 50 milisegundos por división, y voy a cambiar el tiempo. Vamos a ponerlo en 20 milisegundos, y ahí ya pudimos ver que la frecuencia ya cambió, porque ahora ya podemos ver solamente pues
3 activaciones. Vamos a cambiar el tiempo y ahí ya tenemos un tiempo de 10 milisegundos y ya solamente entonces podemos ver la activación como tal. Tenemos una altura de 4.90 voltios, que sería la altura máxima, que sí es coherente ya que tenemos 5 voltios por división, y entonces es justamente lo que está abarcando, que sería un cuadrito aproximadamente. Vamos a disminuir aún más, 5 milisegundos, otro poco más. Ahí entonces ya podemos ver lo que sería la señal, pero ya podemos ver un poco más específico la duración o el tiempo de activación del transistor. Vamos a modificar el voltaje, vamos a ponerle 1 voltio por división. Allá podemos ver mucho mejor todavía. Tenemos acá 5 voltios de amplitud, tenemos un voltaje por división, tenemos 2 milisegundos por división. Eso quiere decir de que tendríamos acá más o menos 5 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, ya que cada cuadro vale un voltaje por división. Entonces sí, más o menos tenemos 5 voltios. Voy a centrar bien esta línea verde, ahí está. Y entonces de activación, de tiempo de activación, podemos decir que son aproximadamente, si cada cuadrito vale 2 milisegundos por división, aproximadamente serían 2, 4, como 5 milisegundos lo que está durando la activación de la computadora hacia el transistor de la bobina. Aproximadamente serían 5 milisegundos el tiempo de activación para el primario de la bobina que viene de la computadora. Y entonces esto sería, amigos, la prueba de una bobina de 3 cables, cómo funciona la señal que viene de la computadora. Voy a disminuir el tiempo y ahí podemos ver ya 3 activaciones, bueno, casi 4. Ahí podemos ver más activaciones y ahí podemos ver o aumentar o disminuir la frecuencia, y ahí llegamos otra vez solamente a una activación, que para poder analizar bien la señal pues sería lo más conveniente. Entonces esto sería todo, amigos. Muchas gracias. Déjanos tus comentarios, regálanos un like, suscríbete, y si hay algún video en específico que te gustaría que editemos, con mucho gusto déjanos un comentario y lo vamos a intentar. Muchas gracias por todo. Te saludamos de Auto Valencia.